La mañanera de Ángel Sabatina, correspondiente al 12 de julio del año 2025. Recuerda usted que que decidí no tener sabatina dominicales, la mañanera de Ángel, por mi problema entonces, pero la mañanera sabatina sí que es esta. Quiero comentar con usted hoy un tema relacionado con la celebración mundial ayer del Día Mundial de Población. Una iniciativa que seguramente fue de las Naciones Unidas, y en las semanas anteriores hubo un conjunto de publicaciones, el Fondo Monetario Internacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, la OECD, y muchas consultorías privadas como McKinsey. Es decir, el tema es de una gran importancia prácticamente en todo el planeta. En algunos casos es más grave que en otros, pero hoy ningún país, ninguna sociedad está ajena o es ajena a los efectos negativos del envejecimiento demográfico. ¿Cómo podríamos definir fácilmente y de manera clara este proceso de envejecimiento en las sociedades? Cada vez nacen menos niños y cada día hay más viejos mayores de 65 años. Y al reducirse el número de niños, pues la pirámide demográfica, poblacional, se angosta en la base. Aquí hay una pancita que es el bono demográfico y arriba se abre porque son los viejitos. Esto tiene efectos en todas las áreas de la actividad de un país. Caen los niveles de innovación, por ejemplo. Las empresas donde hay puros viejos o personas mayores de 50, 55 años pierden ese ímpetu de innovar. En otros casos, al haber menos niños, hay menos entrantes al mercado laboral y por lo tanto hay menos aportantes al erario para sufragar los servicios públicos de salud, educación, etcétera. Las condiciones, pues, en el mundo están haciéndose complejas porque hay muchos países que ya están por debajo de la tasa de reposición, que es 2.1 hijos nacidos vivos por mujer, siempre y cuando uno de los dos sea una niña. Hay países que están en 0.8, por ejemplo, Finlandia, Japón, Corea y Taiwán deben de andar en 1.1, 1.2, una cosa así. Rusia ni se diga. Estados Unidos ya empieza a sentir los efectos de esa caída en la fertilidad, que se llama este indicador del número de hijos nacidos vivos por mujer. Y así. Pero en México, ¿qué sucede? Que ya tenemos los efectos entre nosotros del envejecimiento demográfico. Cada vez nacen menos niños, o sea, tienen las mujeres menos hijos, y cada vez hay más mexicanos mayores de 65 años o mayores de 60 años incluso. Todo eso representa un golpe tremendo a las finanzas públicas y a instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE, el Instituto de las Fuerzas Armadas, los servicios en los estados de la República, vamos a decir, sus ISSSTEs. En Sonora es el ISSSTEZON, en Sinaloa el ISSSTECIN, etc. Cada vez hay menos recursos y cada vez las necesidades son mayores. Agréguele a eso la falta de oportunidades para los que se gradúan en áreas como desarrollo de software, ingenieros especializados en cuestiones de robótica, etcétera, que no encuentran un empleo acorde con sus estudios en términos de salario, y en ese momento muchos de esos buscan
irse del país. De tal manera que nosotros, con recursos públicos como país, estamos preparando ingenieros especializados en esas áreas para que se vayan al exterior, a otro país, donde no les costó un solo peso preparar a ese ingeniero o a ese programador. ¿Y qué es lo peor de todo esto? Que a la clase política no le interesa este tema. Las finanzas públicas en una debilidad estructural tremenda y los escasos recursos con los que contamos se dilapidan en proyectos que son ocurrencias como el Tren Maya y la refinería Olmeca. Y así, el sistema público de salud en ruinas, no hay lo más elemental en el seguro social, por ejemplo, etcétera, etcétera. Esto se va a ir agravando a una velocidad mayor por la renuencia de la clase política a enfrentar este problema. Primero a conocerlo y luego a enfrentarlo y tomar medidas impopulares y dolorosas para poder enfrentarlo con posibilidades de éxito. Las cosas, pues, no pintan bien para México, para la sociedad mexicana, en lo que se refiere a las consecuencias negativas de esta situación o de esta segunda gran transición demográfica, que es el envejecimiento demográfico. Cada vez hay menos niños, pero cada vez hay más adultos mayores, con enfermedades muy caras, y no hay recursos para atenderlos a todos. Si a eso le agregamos que solamente 22 millones tienen la formalidad requerida para construir su propia pensión y 35, 37 millones de mexicanos están en la informalidad, el panorama que se avisora es increíblemente complicado. ¿Y qué hace este gobierno y qué hizo el anterior? No le prestan atención a esto, a excepción hecha del aspecto electorero. Están destinando cientos de miles de millones de pesos para asegurar un voto que lo más probable, dada la situación compleja y difícil que están enfrentando decenas de millones de mexicanos, va a ser inútil esa dádiva de 6,200 pesos o los tales miles para los niños, etcétera, etcétera. El panorama, pues, les repito, es negro, y eso va a dar por resultado otro efecto pernicioso y peligroso para la sociedad mexicana, que los más preparados van a empezar a ser reclutados para irse a otros países y nos vamos a quedar con los de menos educación, con los más atrasados y con servicios públicos de educación y salud en la ruina. Sin recursos, porque estos gobiernos de Morena prefieren destinarlos a comprar voluntades para que voten por sus candidatos. En ese sentido, pues, prepárese usted para de aquí a unos 15, 20 años, que vamos a estar pasando, como diría el clásico, las de Caín. Ya lo verá usted. Le agradezco su atención aquí y le recuerdo, vamos ya a no tener la mañanera dominical. Vamos a entrar en una pausa por razones de mi garganta y las tendremos de lunes a sábado. Y de lunes a viernes la plática y el jueves la plática con Sergio Arturo. Eso va a seguir prácticamente sin cambio. Incluso vamos a regresar a las invitaciones a ciertos personajes. El primero posiblemente vaya a ser a quien conocemos aquí como el Balcero. Posiblemente en unas 2 semanas, en jueves, lo invitemos aquí para que estemos platicando 1 hora y nos cuente la realidad de la situación en Cuba. Él es cubano y emigró de ese país hace unos años. Entonces,
conoce la situación, tiene familia allá y puede ser muy útil para aquellos loquitos sinvergüenzas que hablan de que la revolución cubana hoy lo máximo, cuando en realidad solo sirvió para el enriquecimiento de unos cuantos y la destrucción de un bello país. Gracias, pues. Lo espero el lunes a las 6 de la mañana aquí en la Mañanera de Ángel para comenzar otra semana. Gracias. Nos vemos el lunes.